Qué gozo veros otra vez. Hace un par de semanas que había quedado de venir y entonces pensé yo, Señor, ¿sobre qué quieres tú que yo hable? Pon en mi corazón algo para decir. Y entonces pensé yo, el maná podría ser un tema. Pero tenía una duda, a lo mejor conocemos el tema muy bien y será una repetición y repetición y repetición. ¿Puede ser? ¿O os animáis a escuchar algo sobre el maná? ¿Sí? Bueno, yo veo que algunos sonreís, supongo que es buena seña. Sí, a veces pasa que no, que no sabes si ha sido muy visto un tema, pero bueno, vamos a mirar que de todas maneras al volver sobre una misma porción que hemos leído otras veces y releído, siempre encontramos cosas nuevas. El maná es una representación del Señor Jesús como el verdadero pan del cielo. Y es puesto así, es una maravilla constante, un milagro constante. El maná en Israel caía cada día. Y pues claro, después del primer año ya se habían acostumbrado tanto a esa caída cada mañana y a ir a recogerlo y la rutina, que perdieron de vista el milagro que era. Y nos puede pasar a nosotros lo mismo. Día tras día buscamos al Señor en su presencia, leemos su palabra, ya se nos vuelve una costumbre. Pero el milagro que ocurre cada vez que el Señor toca mi corazón, que me mueve a algo nuevo, o que me hace adorarle, o que a lo mejor me corrige algo, es un toque del cielo aquí, en esta tierra, y yo lo estoy viendo, yo lo estoy sintiendo. Entonces, esto sí es hermoso de ver estudiando este tema. Bueno, hubiera querido que pasara de a una cosa, de a página, pero el problema que tenía era que esta presentación comparaba Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, lo siento que todo el contenido está puesto ahí, pero vamos a mirar Juan 6, 31 al 35. ¿Alguien nos puede leer estos versículos, por favor? Juan 6, 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero maná. Notemos que, aunque el Señor compara y usa la palabra maná, creo que Él la usa más adelante. Maná es una palabra que significa, ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Qué será? ¿Qué nombre le damos? El Señor Jesús le da un nombre propio a esto y dice, pan del cielo. Y no solamente es el pan del cielo, el maná,
porque caía del cielo. Caía del cielo. Sino que Él también vino del cielo, descendió del cielo para mostrarnos hacia dónde apuntaba el maná, por qué Dios lo dio por tanto tiempo. En el maná, la principal porción en el Antiguo Testamento que habla del maná está en Éxodo 16. En Éxodo 16, y es muy curioso en qué ocasión el Señor dio el maná. Los israelitas están en el Sinaí, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Llevaban un mes fuera, porque la Pascua había sido justo el 14 al 15 del mes 1. Y aquí están en el mes segundo, ya están en el desierto, ya están libres de Faraón. Faraón y su ejército yacen en el mar muerto, en el mar rojo, perdón. Y entonces murmuran, se quejan. Y el Señor usa esa queja, aunque le dolió, como le duelen nuestras quejas, pero usa esa queja para darles su provisión. Es el momento adecuado para Él, para darles su provisión, el maná. En el versículo 13 dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, es decir, carne. Por la tarde, carne. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Al que había recogido mucho, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado,
y no se agusanó ni hedió. Bueno, luego leeremos un poco más. Pero aquí están los primeros detalles en cuanto a esta comida milagrosa que Dios les dio. Ese fue el sustento por los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? Por su incredulidad, por la incredulidad del pueblo. Y sin embargo, el Señor sacó de sus depósitos todos esos 40 años maná diario, constante, permanente, nunca faltó. Es maravilloso, ¿cierto? El Señor, la entrada a la tierra prometida hubiera podido durar 2 semanas, quizás un mes como mucho por la cantidad de pueblo. El Señor tenía provisión para esas semanas. Pero a causa de la incredulidad del pueblo, eso se alargó a 40 años. Y el maná nunca faltó. Y eso es una maravilla. A mí me maravilla eso. Siempre hay más provisión en Dios, siempre hay más riqueza en Dios que lo que nosotros necesitamos. Siempre nos supera. Bueno, en el versículo 14 dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, encima de la arena, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Pues, si podemos ir paralelamente a las dos porciones, miremos en Juan 6, 49. Juan 6 es el capítulo del Señor Jesús como el pan de vida. Y pues hay muchos detalles que tienen que ver con lo del maná. No pasemos el maná, no lo perdamos. Y vamos a mirar estos versículos en Juan 6, 49 a 51. ¿Alguien puede leerlos, por favor? Varias veces dice que el Señor Jesús descendió del cielo. Como el maná descendió del cielo, el Señor Jesús vino del cielo. Estaba allí y vino. Vino como una persona menuda, como alguien pequeño, algo insignificante, se hizo bebé en el vientre de María y al estar entre los otros niños en Belén, en Nazaret donde se crió, pues era como uno de los otros niños judíos que había allí. Se humilló. Pero ¿quién era el que estaba andando allí? ¿Quién era ese niño? ¿Quién era ese jovencito? ¿Quién era ese joven? ¿Quién era ese adulto de 29 años? En Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Y qué hace allí limitado en tiempo y en espacio haciendo lo que todos los demás hacían? Iba a un solo lugar a la vez, caminaba, es decir, todas las limitaciones que tenemos los seres humanos, Él las tuvo, se humilló. Y esa cosa menuda, esa apariencia menuda, sencilla del maná, nos habla de su humillación. Él se humilló. Para poder ser nuestro alimento, Él tuvo que humillarse.
Y el último versículo de los que leyó Jaime era que dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es eso? La cruz. No había manera de que ese maravilloso trigo del cielo, ese alimento, ese pan del cielo que había descendido, llegara a ser parte de nosotros, sino a través de su muerte. Humillación. Glorioso como Él era, se humilló hasta dar su vida en la cruz. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, versículo 15 de Éxodo 16. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué se dijeron? ¿Qué es esto? Desconocido. La palabra maná viene a significar esto. Maná, ¿qué es esto? Y efectivamente en Mateo 21 usaron esa misma palabra con el Señor Jesús. Mateo 21, 10 y 11. Si otra persona lo puede leer, por favor. Mateo 21, 10 y 11. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Es cierto que si nosotros saliéramos allí a la plaza en Piera y le preguntáramos a la gente quién es Jesús, a lo mejor nos contestarían así. ¿Qué dices? ¿Jesús? ¿El de la herboristería? No, Jesús de Nazaret. La generación en la que estamos viviendo tiene ese desconocimiento del Señor Jesús. ¿Quién es ese? Maná. Y al principio de nuestra vida cristiana, eso era Él para nosotros, un desconocido. Pero pensándolo bien es ¿cómo digo yo? Como algo, o cómo se puede tener un concepto así de alguien tan grande. Porque cuando lo llegas a conocer, es muy grande, glorioso, sublime. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos dice Hebreos 1. Bueno, como cantamos, una de las canciones que cantamos es Jesús, amigo, el que nació en Belén. Él es el Jesús que te puede salvar. Él es el Jesús que puede guiar tu vida, que puede ayudarte, que puede darte la sabiduría que te hace falta por allí por fuera. ¿Quién es este? Versículos en Éxodo 16, lo siento ir de un sitio para el otro, pero nos ayuda irlos comparando. Éxodo 16, 16 al 18, si otro hermano nos puede leer, otra persona, por favor. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gómez por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda.
Y los hijos de Israel le hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Ujú. Sí, el gomer era una medida de capacidad, como aquel que dice un bol por familia. Pero había familias donde había más apetito, entonces recogían más de un gomer, a lo mejor 1,5 o 2, así sucesivamente, según el comer de cada uno de los miembros de la familia, pues el jefe de la casa cogía ese alimento, es suficiente para las personas. Y cada uno tomó lo que podía comer. Eso es muy interesante. Porque el Señor nos da de Él según nuestro apetito espiritual. Y aquel que quiere estudiar mucho de Él, que quiere conocerle profundamente, no lo agotará. No lo agotará. Siempre habrá más. El que tiene más poco apetito, o a lo mejor está en dieta espiritual y no quiere comer tanto, también tiene suficiente para él. Pero claro, en el sentido espiritual, lo suyo sería que todos tuviéramos tal apetito de Él, de conocerlo, de estudiar de su vida, de estudiar acerca de su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, su gloria actual, que tuviéramos tal hambre que el Señor tuviera que darnos mucho. No lo agotaremos, no lo agotaremos. Pero nosotros nos veremos más nutridos espiritualmente y eso se notará en nuestra manera de enfrentar las cosas en la vida, según el comer de cada uno. Y el jefe de familia recogía diariamente para su casa, conforme al comer de cada uno. Porque los que tenemos hijos sabemos que hay hijos con diferente apetito. Espiritualmente también, pero para todos debe haber suficiente. E idealmente cada día deberíamos darle a nuestros hijos algo, alguna porción del pan del cielo, es decir, del Señor Jesús, conocimiento de Él. Sí, la responsabilidad del varón de la familia, el cabeza de familia, por recoger para todos. Y el Señor es suficiente para todos. Cada uno puede alimentarse de Él según su apetito. Entonces aquí tenemos un primer llamado para todos. Una primera pregunta, en realidad, ¿cómo es tu apetito en cuanto a conocer al Señor Jesús, el pan del cielo? De su palabra, de estudiarla. Pues según sea tu apetito, así o así, se mide, sí, en Israel se medía por gomeres, pero yo creo que en cuanto a lo que el Señor puede darte, no hay medida. Te da lo que tú pidas, según tu comer, según tu apetito. En realidad eso se repite, se dice 3 veces. En el 16, tomaréis cada uno, en el segundo renglón, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Versículo 18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba,
se derretía. Bueno, vamos con el versículo 19 y 20, si otra persona lo quiere leer. Y les dijo Moisés, no deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Bueno, fue mal hecho. En eso estamos de acuerdo, porque Moisés se enojó. El Señor no quería eso. A lo mejor ellos pensaron, hombre, guardamos un poco de la abundancia de hoy para mañana. Es lo que nos dicen nuestros padres para que ahorremos, que no gastemos todo lo que ganamos, que guardemos un poco. Es un buen pensamiento ese, pero no aplica en esta área. Había que ir cada día y recoger la porción de cada día. ¿Y por qué? Porque él dejaba de ser fresco, hedía, cogía, ¿cómo es que dice? Crió gusanos y hedió. Crió gusanos y hedió. Es que espiritualmente no puedes vivir con lo que aprendiste la semana pasada. Tampoco puedes vivir con lo que recibas aquí cada domingo, o cada miércoles, cada 2 días. Y ya, hemos dedicado tiempo a la palabra, hemos estudiado mucho, pues ya está. Con esto es ayunar y negarse a tener los nutrientes que necesita cada día. Y notarás, todos lo notamos, que si pensamos así, el día lunes ya todo eso que me encantó, me gustó mucho, me habló mucho, el domingo ya no me habla tanto. El martes menos. Y el miércoles estoy con un hambre atroz. No, esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que cada día yo vaya a donde Él y lo busque, y busque algo fresco. Porque si no lo hago así, lo que me pareció tan sabroso, tan bueno el día domingo, ya el día martes ya no me habla. Entonces, cada día, es un milagro que Dios quiere hacer diario. La persona del Señor Jesús y todo lo que Él hizo, su ministerio, su vida en la cruz, su obra en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación, eso es permanentemente fresco para Dios. Y Dios el Padre quiere que así sea para mí. Aunque hace 40 y tantos años que recibí al Señor en mi corazón, que lo comí por primera vez para salvación, que lo hice mío, que me lo apropié de lo que Él hizo en la cruz por mí, el Señor quiere que ninguno de esos 40 y tantos años o más que Él nos permita vivir, el Señor pierda sabor para nosotros, sino que sea fresco cada día. Y para eso es necesario acudir constantemente delante de Él, buscar en su palabra qué nos dice del Señor Jesús. En cada porción del Antiguo Testamento, en cada libro, es posible encontrar al Señor Jesús.
Y esa es una tarea que tenemos todos. No siempre es tan fácil, pero investiga porque sí es verdad. Tengo un libro en casa, Cristo en todas las Escrituras. Entonces, libro a libro va diciendo cómo se ve el Señor Jesús en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Y del Nuevo, por supuesto. En el Nuevo es que ya lo tenemos muy claro. Del Antiguo Testamento. Y sí, hay cosas muy hermosas que cada libro de la Biblia nos muestra de Él. Hay suficiente maná para comer. Si busco y tengo apetito, encontraré mucho. Y esa es mi tarea personal desde hace ya tiempos. Buscar al Señor Jesús en los diferentes libros, sobre todo del Antiguo Testamento. Es una tarea que tengo, todavía no la completo, pero voy haciendo con la ayuda del Señor. Si hago eso, notaré que mi gusto por el Señor Jesús se va renovando. Porque no en todos los libros, ni en todos los capítulos del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, se ve de la misma manera. El pan del cielo, que descendió del cielo y que da vida al mundo y que da vida a los creyentes, no lo podremos agotar. Así que ánimo para buscar al Señor cada día. Y sí, el versículo 21 nos dice que había que recoger cada mañana. Sí, en nuestra vida tan ocupada, a veces la mañana es crítica, ¿verdad? Sí. Para algunos es fácil levantarse un poco antes y tomar un tiempo con el Señor. Para otros es una lucha terrible hacerlo por la mañana. No hay problema con tal que sea algo diario. Si tu mejor tiempo es el mediodía o la noche, que estás tranquilo, que ha pasado todo lo del día, que ya puedes apagar el móvil, estás libre de todo eso y puedes dedicar media hora, 15 minutos, media hora, en fin, al Señor para escucharle, pues eso. Pero la mañana sí tiene características especiales. Si tu mañana empieza a las 10 de la mañana, pues piensa en eso, piensa en lo que voy a decir en esos términos. Pero cuando acabas de despertar y ya estás bien despierto, a lo mejor duchado, en fin, bien, tienes es el momento mejor del día porque tienes la mayor capacidad. Entonces, si puede ser por la mañana, maravilloso. Estás descansado, estás renovado y puedes entonces recibir lo que el Señor quiere darte. Pero bueno, si es otro momento del día, está bien, el Señor lo sabe, con tal que lo hagamos todos los días. Esa es una invitación de la Escritura. Cada mañana recogerlo y no contentarnos con el pan que recibimos ayer. Bueno, aquí hay unas semillas de culantro que parece ser que es lo mismo que el cilantro y que da ciertas semillas así un poco grandes. Pues así era el maná. Vamos a leer en el versículo 31 de Éxodo 16, 31. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Sí, era como semilla de culantro. Y esa palabra semilla me llamó la atención, porque el Señor Jesús en Juan 12, vamos basculando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en Juan 12, 24, ¿alguien lo quiere leer, por favor? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Sí, se habla de un grano de trigo, de una semilla que pones en tierra y esa semilla tiene que morir, pierde completamente su apariencia y de allí sale la espiga y el fruto. El Señor Jesús como aquel que murió para que nosotros lleváramos fruto. Como semilla. El Señor como una semilla. Una semilla es un elemento con mucha vida dentro, con mucho potencial de vida dentro. Y el maná era eso. ¿Cómo nos podemos explicar que el maná haya tenido todos los nutrientes que nosotros necesitamos con una dieta de carnes, de carbohidratos, de verduras y frutas, todo concentrado en esa semilla? Es más, el pie no se les hinchó todo el tiempo que caminaron esos 40 años en el desierto. La dieta era maná y de vez en cuando alguna otra cosa que el Señor proveía. ¿Cuántos nutrientes tenía esta semilla de culantro, este maná que era como una semilla de culantro? ¿Cuántos nutrientes tiene el Señor Jesús para ayudarme a mí en muchos aspectos de mi desarrollo espiritual? De tal manera que si yo me mantengo cerca de Él y recojo cada día de Él y estudio de Él, me mantengo saludable. Y viene la tentación y me encuentra firme, me encuentra saludable. Y viene una situación nueva y me encuentra firme. Él tiene esa capacidad. Por eso tenemos que alimentarnos de Él cada día. Es como una semilla, pero lleno de vida en sí y con todos los nutrientes que yo necesito para crecer espiritualmente. Entonces no tengo que negarme esa comida. En Juan 6, 35 y 47, si alguien los quiere leer, 35 y 47, por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor Jesús puede dar vida eterna a cualquiera que se apropia de Él. Es decir, que viene a donde Él y le dice, Señor, tú moriste por mí en la cruz, cargaste mis pecados, todos mis pecados, derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado. Cuando una persona hace eso, tiene vida eterna, recibe la vida eterna.
el pan de vida aplicado a una persona que no es creyente, ¿verdad? Y dándole vida, que hasta ahora no tiene. Cuando uno está en delitos y pecados, cuando uno está haciendo su propia voluntad y la ley de Dios no le importa, uno está muerto, dice la Biblia. Y así estábamos todos, muertos en delitos y pecados. ¿Y qué fue lo que nos dio vida? Creer en el Señor Jesús. Es decir, me fue ofrecido por la palabra, algún hermano que habló, en fin, y yo dije sí, lo recibo en mi corazón. Y así como cuando comes pan, cuando hemos comido el trozo de pan en la cena del Señor, ese pan ya no está en nuestra boca, ha bajado, molido por el tubo digestivo y después de un tiempo, tal vez unas 2 horas, ha pasado a los intestinos y en los intestinos se han cogido todos los nutrientes que tiene y ha desaparecido el trozo de pan. Ahora es parte mía. Los nutrientes han pasado a la sangre y la sangre han irrigado todos esos nutrientes por todo mi cuerpo y crezco igual por todas partes. El pan ha llegado a ser parte de mi ser. Eso sucede cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesús. Lo recibo en mi corazón, Él viene a mí y yo lo asimilo y ya Él es parte de mi ser. En realidad, cuando la entrega al Señor es como tiene que ser, su vida está en mí y yo estoy en Él. Para siempre ocurre esa unión. Pero sí, en los versículos que hemos leído, el 35 y el 47, nos habla del momento de la conversión. Versículos 56 y 57 de Juan 6. Juan 6, 56 y 57. Si otra persona nos puede leer, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre, viviendo, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ajá. Aquí ya no habla de una persona que recibe al Señor Jesús por primera vez. Aquí habla de alguien que ya lo tiene en su corazón, pero necesita alimentarse de Él para permanecer en Él. Hace unos días que se nos entró una gallina de la vecina a nuestro terreno, como si fuera su casa, y por la noche se fue a dormir en una rama de uno de nuestros árboles que estaba dando fruto, un caqui. ¿Y qué pasó? Se rompió esa rama. Los caquis estaban a medio madurar. Allí quedaron. Para que esos caquis hubieran madurado y llegado al punto aquel que no, y tú, que son deliciosos, esa rama hubiera tenido que permanecer en el árbol. ¿Verdad? Eso nos pasa cuando permanecemos en el Señor. No que seamos desgajados quizás, pero sí perdemos la savia de Él, sus nutrientes, que son los que nos dan vida y que conservan nuestra vida. No sé si alguna vez os habéis preguntado, cosas que a mí a veces se me ocurre preguntarme, ¿por qué tienes que comer 3 veces al día? Y todos los días. ¿Y qué esfuerzo que hay que hacer para no comer alguna de esas veces?
¿Por qué el Señor no nos dio una manera de llenar nuestro depósito de alimento una vez por día? No tendríamos que tomar tanto tiempo para preparar y comer. ¿No hubiera sido mejor? No. Y tampoco me atrevo a decirle eso al Señor, a hacerle ese reclamo. Pero quiero decir que Él lo hizo por algo así. Él lo hizo así por alguna razón. Y yo creo que una es esta enseñanza, que necesitamos constantemente de Él, acudir constantemente a Él para podernos mantener y para poder permanecer en Él. Es lo que hemos leído, ¿no? En mí permanece, dice el versículo 56. Qué palabras tan hermosas, ¿no? Permanecer en el Señor. Es la única manera de tener vida, de conservar vida y de dar fruto. Necesitamos constantemente mantenernos alimentándonos de Él. Pero el versículo 51 me humilla más. No, perdón, no es el 51. Es el 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, el Señor Jesús necesitaba, digámoslo así, estar permanentemente conectado con su Padre. El Señor Jesús. Y por eso lo vemos orando tanto, por eso lo vemos, sobre todo ocupado en la comunión con Dios, en la palabra. Él vivía por el Padre. No sé bien todo lo que eso significa, pero es lo que dice aquí, como para decirnos, ¿entendéis la importancia de esto? Ni el Hijo de Dios pudo sustraerse de esa comunión, de esa conexión constante con el Padre. Vamos al versículo 33, esta vez en Éxodo 16. Éxodo 16, 33. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un comer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Sí, y ese maná estuvo guardado en el arca del pacto debajo del propiciatorio. El propiciatorio fue levantado y puesto allí la urna con maná, como un recordatorio. ¿Para quién? Para los hijos de Israel. Esa arca llegaría a la tierra prometida. El maná cesaría. Entonces era necesario que esa generación supiera qué tipo de alimento Dios les había dado en el desierto. ¿Cómo fue que mantuvo a 2 millones de personas? Probablemente. Durante toda esa caminata por el desierto, donde no había agua, donde no había verdor, donde había de todo menos elementos para vivir de allí. Y allí el Señor los mantuvo. El Señor le encanta, le gusta mucho
que recordemos cosas. Y la cena del Señor es un memorial, un recuerdo de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Recuerdo, y constante, recuerda. Recuerda la cruz. Recuerda lo que pasó allí. Recuerda el descenso en humillación del Hijo de Dios. Recuerda su sangre derramada, que sin esa sangre tú no serías nada. Estarías completamente en tus pecados y no podrías ser acepto delante de Dios. Recuerda, no lo olvides. Necesitamos recordar constantemente lo que el Señor ha hecho. Y hay cosas en las que Él se ha fijado especialmente y nos ha dicho, recordadlo. Y yo creo que aunque el Señor quiere y Él lo manda y tenemos que hacerlo porque Él lo manda, es por nuestro bien. Esto también era por el bien de ellos. Versículo 35 en Éxodo 16. Éxodo 16, 35. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años. ¿Cuántos años será nuestro caminar en esta tierra? Primero, ¿cuántos años llevamos ya caminando con el Señor en esta tierra? Y conforme sales de allí, o mejor tal vez de allí abajo, todo lo que encuentras es desierto. No encuentras cosas para el corazón fuera de donde están reunidos los creyentes, salvo cuando abres la palabra de Dios, oras allí en tu casa, o tú solo, o con tu familia. Pero son como los oasis en medio del desierto de este mundo. Luego sales a la calle y todo es lucha. Todo es lucha porque todo atenta contra el corazón y contra la fidelidad al Señor. No encuentro alimento para el alma allí fuera. Pero es esto lo que me puede mantener 40 años, 35 años, 50 años, 60 años. Todo el tiempo que el Señor me tenga en esta tierra, podré permanecer en Él, podré tener lo que necesito para enfrentar a este mundo hostil. Hasta llegar a la tierra prometida. Vamos a leer cuando llegan a la tierra prometida, Josué 5. Josué está un poco adelante, capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaran a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Cesó el maná milagrosamente, como apareció, así desapareció. Pero el Señor no dejó sin provisión al pueblo. Otros habían sembrado árboles y ahora estaban rebosantes de fruto y podían dar alimento a esa multitud. Habían pasado el Jordán.
y el Jordán es una figura de la muerte. En realidad, aparte del maná, tenemos más alimento en el Señor. El maná nos habla de su humillación, de su obra en la cruz, de todo lo que Él hizo en esta tierra, incluida la cruz. Pero Él ahora no está en la cruz. Él ha entrado el primero en la tierra prometida nuestra, que es el cielo. Y allí, la epístola a los Hebreos, todo el contenido de la epístola a los Hebreos está en el cielo. El Señor Jesús, como sumo sacerdote celestial, allí en la gloria, sentado en la majestad, en las alturas, allí está Él. Ya no está aquí en la tierra. Entonces, el ocuparnos de Él, allí donde está en la gloria, es comer del alimento de la tierra prometida ya, aún desde aquí. El Señor Jesús está en la gloria. Y vamos a leer en Hebreos 2:9. Si otra persona lo quiere leer, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por causa de la muerte, Él ahora en la gloria recibió una corona de parte de Dios. La obra de la cruz fue tan excelente que el Señor Jesús recibió honra y gloria de parte de Dios. Y ahora está coronado de gloria y de honra. Y tenemos que verlo. Esto es comida de la tierra prometida. Esto es no solamente ocuparnos de lo que el Señor Jesús hizo aquí terrenalmente, que podríamos decir los evangelios, sino también las epístolas que nos muestran al Señor exaltado y glorificado. Pero no solamente porque Él es Dios. No solamente porque Él es Dios. En el Antiguo Testamento también era exaltado porque Él es Dios, ¿verdad? También tenemos los salmos llenos, aunque no había pasado la cruz, tenemos los salmos llenos de alabanza. Ahora tiene nueva alabanza. ¿Por qué? Porque su obra en la cruz como hombre fue excelente. Y Dios le coronó por esa razón, a causa del padecimiento de la muerte. Doble honor, podríamos decir así, el que tuvo antes y el que tiene ahora después de la obra de la cruz. Porque por donde Él pisó, llenó de gloria ese camino. Llegó a la cruz y allí también hizo lo que Dios quería que hiciera, y esa obra fue bien hecha, terminada, completa. Ahora recibe gloria por esa razón. Y en eso también tenemos que ocuparnos nosotros. Epístola a los Hebreos, por ejemplo. Viéndole en los cielos, sentado después de la obra que hizo en la cruz. Maravilloso, ¿verdad? Filipenses 2, muy conocido, pero vamos a leer los versículos de exaltación. Este es un canto y habla de su humillación y de su exaltación. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Si alguien lo quiere leer, por favor.
y un sí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ujú. Después de la cruz vino esto. Después de la cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre más sublime que conozcamos, pues por encima de ese nombre está el nombre del Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto todavía no se ha cumplido. Algunas rodillas se le doblan y algunas bocas confiesan que Él es el Señor, que Él es el dueño, el que manda. Pero no todo el mundo lo hace ahora. Pero vendrá un momento en que sí sucederá eso. Y veremos a toda Cataluña rendida a sus pies, a toda España, a toda Colombia. Toda nación. Imposible de imaginarnos eso, ¿verdad? Pero eso sucederá. En todo caso, a nosotros no nos hace falta ver que ocurra eso. Nosotros nos postramos delante de Él y confesamos, sí, tú eres el Señor. A causa de lo que has hecho en la cruz, Dios te ha exaltado y ese lugar que ahora ocupas lo tienes bien merecido y eres digno sobremanera de recibir reconocimientos, palabras, poemas, canciones, pinturas, todo lo mejor que puede producir el ser humano, eres tú digno de recibirlo. Causa del padecimiento de la muerte. Entonces, aquí tenemos una tarea grande, pero gloriosa. Ocuparnos del Señor Jesús conforme está revelado en los evangelios, hasta su muerte en la cruz y su resurrección, y después seguirlo contemplando en las epístolas en su gloria. Sí, las epístolas están escritas mucho para nosotros, para conducta y cómo debe organizarse la iglesia, etc. Pero tú puedes, hilando, encontrar mucho de Él allí. Él en la gloria. Y desde allí, organizando las cosas aquí. Desde allí, intercediendo por los suyos. Desde allí, vendrá por nosotros. Conocer detalles de todos esos aspectos de Él es de lo que nos habla tanto el maná como el alimento que se encontró en la tierra prometida. Y esto, pues, es mi meta personal, conocer al Señor así, y os propongo que sea también la vuestra. Pues que el Señor os ayude, nos ayude.